Bueno, mi nombre es Mariana Villamizar y les voy a hablar sobre los tipos de estructura de datos. Voy a hablar sobre tres en específico, los cuales son linked list, heap y graph. Bueno, en primer lugar tenemos los linked list, que son estructuras de datos lineales, donde sus elementos no están almacenados en bloques continuos de memoria, sino en diferentes sectores y hace referencia a sus elementos mediante punteros. Bueno, ¿cómo es esto de almacenados en bloques continuos de memoria? Lo podemos ver abajo en donde dice array, que es como un tipo de ejemplo de, pues, cómo son esos tipos de almacenamiento y como a diferencia de los linked list, pues simplemente es un bloque junto, mientras que los linked list son, pues está, digamos que almacenado en diferentes elementos, en diferentes bloques. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un poquito de las diferencias entre linked list y array porque pues suelen confundirse un poco y pues son bastante similares en bastantes cosas, pues más que todo en el tipo de organización de estos elementos de estas listas. Entonces, en primer lugar tenemos pues dos ventajas que son, la primera, linked list no tiene tamaño fijo y además tiene mayor facilidad para agregar y eliminar elementos. Y pues como desventajas, pues que diferencian en linked que se diferencian entre linked list y array es que el acceso random no está permitido. Bueno, ¿qué es esto de acceso random? Es que si, digamos, quiere poder acceder a un elemento como lo hace pues con los array, esto no es posible, puesto que se debe iniciar desde un nodo root e iterar por cada uno de los elementos hasta encontrar el valor que se desea. La siguiente desventaja es que el espacio de memoria extra para los punteros. Bueno, como lo podemos ver en esta diapositiva, hay un espacio para pues los datos y este contiene pues a su lado otro espacio que es pues el que lleva los punteros. Por esto mismo el espacio de memoria pues es mayor y esto vamos con el siguiente, pues la siguiente desventaja que es que no es amigable con la caché, pues por estas mismas características antes mencionadas. Existen tres tipos de linked list y la primera es linked list, simple linked list, en donde la navegación siempre va a ser hacia adelante, como lo podemos ver en la gráfica, siempre va a tener una sola dirección y pues digamos que esta es básicamente la característica principal. Eh, la siguiente, el siguiente tipo de linked list es double linked list, en donde la navegación puede ser hacia adelante o hacia atrás y donde hay también una funcionalidad de rehacer y deshacer. Como lo podemos ver pues en la gráfica que aparece abajo, se puede usar el botón de atrás y adelante en el navegador. La sección usada más recientemente también está representada por la lista doblemente enlazada y otras estructuras de datos como stack, hash table y binary tree también se pueden aplicar mediante la lista doblemente enlazada. Y por último tenemos circular linked list, que es un tipo de bucle infinito en donde también se pueden combinar los anteriores tipos antes pues, mencionados. Y bueno, estas listas circulares son útiles en aplicaciones para recorrer la lista repetidamente. Digamos, un ejemplo de esto sería cuando se ejecutan múltiples aplicaciones en un computador, en donde es común que el sistema operativo coloque las aplicaciones en ejecución en una lista y luego las recorre. Es decir, que pues va dando espacio a ellas en un intervalo de tiempo para ejecutarse y luego haciéndolas esperar mientras se ejecutan. Es conveniente que el sistema operativo use una lista circular, ya que pues cuando llega al final de la lista pueda pasar al principio de esta de nuevo y así hacerse un bucle. También se puede pues utilizar para eh, operaciones como el montón de Fibonacci, en donde se estructuran, en donde se implementan este tipo de estructuras. Y pues ya, ahora vamos a hablar de el segundo tipo de estructura de datos que es heap. ¿Qué es heap? Bueno, es
una sección de memoria que contiene objetos y también puede contener variables de referencia. De igual forma, es una estructura de datos basada en árbol que satisface la propiedad del montón. Y bueno, ¿qué es esto de la propiedad del montón? Bueno, los montones generalmente se implementan a través de matrices y no requieren punteros entre los elementos como lo hacía en las linked list. Estos montones pueden ser de tamaño fijo o variable. Además de eso, después de quitar, insertar o reemplazar un elemento, se puede infringir la propiedad de montón, por lo que es necesario equilibrar las operaciones internas. Entonces, digamos que es un poquito difícil, bueno, no difícil, pero un poquito más complejo de manejar que el linked list. Bueno, existen varios tipos de heap, bueno, dos tipos de heap, que son min heap y max heap. Los min heap son pues donde pues en un monto mínimo las claves de cada nodo son siempre menores o iguales a las de los hijos y la clave del valor mínimo pertenece a la raíz. Y los max heap, que son pues cuando en un montón máximo los valores de cada nodo son siempre mayores o iguales a las de los hijos y la clave del valor máximo pertenece a la raíz. Aquí podemos ver que el primer elemento pues representa la raíz y los siguientes elementos contienen a los hijos y los siguientes contienen a los hijos de los hijos y así sucesivamente. Y pues podemos ver que aquí pues en MinKeep siempre comienza con el dato pues como menor y en MaxHeap comienza por el mayor. Existen dos formas de representar los heaps, que son representación array, que es en forma de lista como antes lo veníamos viendo, y representación en forma de árbol, que es el pues, más común, el más usado. Bueno, por último tenemos el tipo de estructura de datos graph. Esta es una estructura constituida por un conjunto de puntos y líneas, cada uno de los cuales une un punto con otro. Los puntos se llaman nodos o vértices y las líneas se llaman aristas o arcos. En este tipo de estructura hay distintos tipos de ventajas y desventajas, entonces los voy a nombrar. Para comenzar con las ventajas, la primera es que la velocidad de búsqueda depende únicamente del número de relaciones concretas y no del conjunto de datos. Además de esto, los resultados son en tiempo real y la representación es intuitiva y resumida de las relaciones. Y por último, las estructuras van a ser flexibles y ágiles. Como desventaja tenemos que es difícil de escalar por estar diseñado para arquitecturas con un solo servidor. Y por último tenemos que no tiene un lenguaje de consulta consistente. Existen 4 tipos de estructuras graph, que son los dirigidos o simples, los completos, conexos y los etiquetados. Los graphs dirigidos son en las que sus aristas se conectan a los nodos. Bueno, los aristas que conectan a los nodos tienen una direccionalidad clara. Los completos, que son que pues cada par de nodos debe estar interconectado entre sí con diferentes conjuntos de aristas que conforman un solo camino. El siguiente tipo de graph es el conexo, que es que pues se define como pues que entre los nodos de las integrales deben existir caminos simples. Esos caminos simples o bueno, estos tipos de graph conexos también se pueden representar en forma de árbol como lo veníamos viendo en tipo heap. Entonces digamos que tienen cierta similitud al proceso de pues la estructura. Y pues el último tipo que es el graph etiquetados en los que incorporan datos en las aristas que le proporcionan peso a los graphs. Y listo, eso es todo. Muchas gracias.